Estamos online. Bueno, como decíamos el viernes, pues empezamos a hacer nuestro primer programa que básicamente lo único que hace es mostrar en pantalla la palabra Hola Mundo con 4 saltos de línea. Entonces, si tenemos todo configurado correctamente y pulsamos acá, la primera vez es interesante, ¿de acuerdo? Pulsar acá, porque os va a pedir qué compilador. Elegís el G++ y él solo, como podéis ver, compila y ejecuta. Y lo hacemos en el mismo terminal, ¿vale? Tiene un terminal integrado, con lo cual podemos ver el resultado directamente aquí abajo. Me parece más cómodo que el que te tenga que estar abriendo otro terminal que tienes que ir cerrando. Entonces, él ya tiene un terminal integrado y vemos cómo se displaya el programa. Ahora las primeras semanas lo que más vamos a hacer van a ser aplicaciones de este tipo. Yo sé que son un poco rollo, sé que son un poco... no ves decir, joder, ¿dónde me lleva esto? Bueno, las aplicaciones de consola la verdad que son muy poderosas, muy potentes a nivel de sistemas, pero sí que es cierto que son poco... visualmente llenan poco. Eh, a la gente le da la sensación de que hoy en día pues las aplicaciones tienen otra disponibilidad, ¿no? Sobre todo a nivel visual. Bueno, llegará el momento. Ahora lo que vamos a hacer durante unas semanas es aprender a programar. Entonces es muy buena idea hacer aplicaciones sencillas, aplicaciones de consola, donde nos olvidamos un poco de todo lo que es la parafernalia visual, ¿vale? De menús, de botones, de colores, de diseño, de interfaz de usuario, y nos dedicamos más a la lógica matemática, pues para entender la esencia de la programación. De tal forma que, bueno, pues sé que puede ser un poco monótono, aburrido, abstracto, complejo posiblemente, pero es una buena forma de acercarnos a aprender a programar. Bien, entonces como podéis ver, aquí he hecho mi primer programita que lo que nos hace es mostrarnos la palabra mundo, continuando por barra, o sea, estas guión barra, guión barra, guión barra, son estos saltos que tenemos aquí de línea. Para que lo veáis, me voy a copiar varias veces y al ejecutar, pues me va a dejar más saltos de línea. Entonces aquí ya tengo el scroll y aquí lo veis, ¿veis? Tengo más saltos de línea. Es un pequeño programita que básicamente lo que hace es ejecutar el Hola Mundo. Bien, recapitulando un poquito más, habíamos explicado que era un comentario. Generalmente vamos a encontrar un primer comentario en cualquier programa al principio, en el que explicamos quién es el dueño, la fecha, explicación, propósito. Pero también podemos encontrar comandos dentro del código, explicativos, para que a posteriori podamos entender por qué llevamos a cabo algún tipo de sentencia, de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Recordamos que teníamos comentarios de una línea, simplemente escribiendo barra barra, o comentarios de varias líneas, como es este caso, en el que hemos comentado todo este código. Esto lo que significa que todo lo que aquí escribamos no es tenido en cuenta por el compilador. El compilador, doy por hecho ciertas cosas, el compilador básicamente es el sistema que nos va a permitir convertir nuestra aplicación en código máquina y va a ser el que va a convertir, nos va a generar en la aplicación finalista. O sea, en fichero 1 que hemos ejecutado. Como visteis el otro día, al abrir ese fichero, ahí ya no hay esto, sino que hay cosas totalmente ininteligibles. Recordad, bueno, de aquí lo puedo hacer, ¿vale? Si yo le abro, voy a poner esto aquí que no me estorbe, vamos a hacer un nano a 1 y como... No, este no es... Control X. PS. No, es que me tengo que entrar en C++, CD... A ver qué tenemos acá. C variables, S, no sé ni dónde lo tengo. Aquí está, ¿vale? Voy a hacer un nano a 1. Y esto es el programa, pero fijaros, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Esto que vemos en pantalla nada tiene que ver con esto. Pues este es el fichero final. Está en un código que realmente posteriormente solo entiende, voy a salir, solo entiende nuestro procesador. Es manejado por el procesador ya a bajo nivel. Entonces, el compilador junto con el depurador, básicamente lo que nos van a permitir es evaluar que nuestra aplicación sintácticamente
es correcta, semánticamente es correcta, y el compilador nos va a convertir, bueno, pues en instrucciones matemáticas, lógicas, electrónicas, que permiten llevar a cabo esa aplicación a nuestra máquina. El compilador lo que hace es generar un programa adecuado para nuestra máquina, para nuestro sistema operativo. Y vuelvo a recapitular, como decíamos la semana pasada, ese programa no es válido para otro sistema operativo, ni tampoco, aun siendo el mismo sistema operativo, para un tipo de procesador diferente. O sea, un procesador más antiguo es posible que no corra mi aplicación que está siendo compilada, en mi caso, pues para una AMD de 64 bits. Generalmente para otra máquina de 64 bits no tendríamos problema, pero mejor para una máquina un poquito más antigua, sobre todo este tipo de lenguaje de programación que son altamente tipados, necesitan conocer muy bien los espacios de memoria que ocupa cada sentencia, cada variable, pues empecemos a tener serios problemas. Sin embargo, vamos a optar por este tipo de lenguajes cuando lo que queremos es hacer un uso muy intensivo de los recursos del sistema. Bien, ¿qué más? Hablábamos sobre los comentarios, como decíamos, comentarios de una línea, comentarios de varias líneas. Empezamos hablando sobre el include, que nos está permitiendo... Bueno, esto realmente lo que está haciendo es incluir pues más código que ya ha sido programado y que podemos utilizar dentro de nuestras aplicaciones. Básicamente lo que comúnmente llamamos librerías. En Windows las DLL son pequeños subprogramas que ya existen en la comunidad, que en muchos casos ya vienen incorporados con nuestro compilador y que si queremos utilizar alguna de las posibilidades que nos ofrece, simple y llanamente lo tenemos que incluir. De tal forma, vamos a pensar, si yo con mi lenguaje de programación, en este caso C++, quiero, por ejemplo, hacer tratar vídeo, pues es posible que ya haya algún tipo de librería que me provea a mi programa de las funcionalidades, de las posibilidades para programar y no tener que programar pues a bajo nivel y tener que empezar a reinventar la rueda. Si yo quiero enviar un correo electrónico, seguro que hay una librería hecha en C++ que si la incluyo me va a permitir conectarme a un servidor SMTP para enviar correo, sin tener que reprogramar un cliente SMTP para enviar correo, ¿vale? Entonces, el iOS String básicamente es una librería de entrada y salida de información. Lo que nos va a proveer es de las herramientas de programación necesarias para poder enviar hacia el dispositivo de salida, que en nuestro caso por defecto es la pantalla, mejor dicho, el terminal. O sea, esto es el dispositivo de salida, ¿vale? Si yo hago un ls, veis que me muestra, ¿vale? Es porque ls es un programa nativo de Linux que lo que hace es mostrar los ficheros y directorios del directorio donde estemos, del path donde estemos. Bueno, pues este programa se dedica a hacer eso. Igual que el programa Clear, lo que hace es borrar toda la pantalla, todo el terminal. ¿De acuerdo? Bueno, pues si yo lo que quiero es pintar aquí o manipular datos cuando escribimos, cazar estos datos, lo que vamos a necesitar es librerías de entrada y salida. Básicamente esta es la librería que nos va a proveer, nos va a nutrir, podríamos decir. Voy a cambiar aquí una cosita, porque este lío no sé por qué me está marcando. Me está marcando constantemente. No debería darme el error. Sí que compila, no sé por qué lo hará. Me imagino será algún fallo del propio sistema. Entonces nos va a nutrir de herramientas. Estas herramientas las vamos a poder utilizar dentro de nuestro código, ¿vale? Si no tenemos el iostream, hay ciertas herramientas que aquí no van a funcionar, porque o las reprogramamos nosotros, no las inventamos nosotros, o básicamente va a ser del todo imposible, ¿vale? Entonces, todos los compiladores en C++ pues tienen esta librería que nos va a proveer, pues por ejemplo, del code. Code lo que hace es enviar al terminal lo que nosotros le pasemos después de estos simbolitos,
¿de acuerdo? De menor, mayor, ¿vale? Lo que estamos haciendo de alguna forma es redireccionar al dispositivo de salida, o sea, nuestro terminal, el chorro de datos que le enviamos entre los asteriscos. O sea, una cadena de texto, un string, ¿vale? Entonces, si yo quiero pintar en pantalla la palabra hola mundo, bueno, pues lo ponemos entre las comillas. Pueden ser comillas dobles, comillas simples. ¿De acuerdo? El simbolito de menor, mayor, que actúa como pasarela, ¿no? Decía, oye, yo esta información la quiero llevar, ¿dónde? La quiero llevar hacia el code. ¿Qué es el code? Code, básicamente, en programación C++, viene a significar pintar en pantalla, viene a significar, si es como que yo mando al code. ¿Quién es el code? Esto, el terminal. Entonces, si yo ejecuto, pues le estoy mandando todo esto al terminal. Y en mi terminal, se pinta. Como podéis ver, me hace todos los saltos de línea y me pinta la palabra hola mundo. ¿Vale? Hay que decir que luego tenemos la línea número 10, el User Namespace STD. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que esta librería es muy grande. Es una librería que viene segmentada por conjuntos. Esto cuando se habla de programación orientada a objetos, pues se entiende un poco mejor. Pero bueno, es que al final hay veces que es que no hay más remedio, que hay que hablar cosas de más adelante para que se puedan entender un poco lo que está sucediendo ahora y lo que está sucediendo ahora mismo. No es el mejor momento de hablar del User Namespace, estoy utilizando un nombre de espacio. Bueno, esto básicamente es si dentro de alguna de las librerías que yo he incluido, porque tengo incluido una librería, pero podría incluir más, ¿vale? Podría incluir más librerías. Como podéis ver, tengo muchas librerías instaladas en mi sistema. Todo eso que pone .h, básicamente son librerías. Si yo quiero manejar, por ejemplo, cadenas de texto, para poder unir dos cadenas, buscar una palabra dentro del texto, modificar texto de forma masiva, pues ya tenemos una librería que hace eso, que es la string. Quizás sea por el h. Voy a poner aquí el punto h, así también me lo debería coger, pero no. Como decíamos, ¿vale? Puedo incluir todas las librerías que mi aplicación necesite en función de las necesidades que en cada caso podamos tener, según nuestra aplicación. ¿Qué hace el User Namespace? Bueno, lo que va a buscar es esta palabra, la que pongamos aquí, std. Pero aquí podría ser cualquier otra cosa, ¿eh? En nuestro caso, std. Si esta palabra es la palabra que identifica un subconjunto de herramientas, o sea, de funcionalidades que están aquí programadas, bueno, pues ya os digo que code está dentro de una subcarpeta o sublibrería de IOStream. En general, tendríamos que hacer esto, ¿vale? Tendríamos que hacer esto para atacar al code. O sea, si yo quiero utilizar code, tendríamos que escribir std:2.2.code para evitarnos tener que escribir esto, lo que estoy diciendo. Oye, que si una de las herramientas o funcionalidades que estoy utilizando, como es code, búscala dentro de std y std está dentro de IOStream. Entonces es una forma de escribir menos, básicamente. Sé que es un poco abstracto, subjetivo de entender. Tampoco hace falta entenderlo ahora. Simplemente con entender o saber que de momento siempre vamos a editar estas dos líneas, de momento pues las tenéis que incluir siempre. ¿Vale? Y luego toda aplicación en C++ empieza por la función main. O sea, ya veréis que podemos crear no una función, sino que podemos tener más funciones. Voy a poner la función sumar, que quiero que devuelva un valor entero y quiero que reciba dos enteros, ¿vale? Un entero llamado A y un entero llamado... Ahora explico, un entero llamado B. Y voy a hacer aquí un return A más B. Creo que así se va a entender. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Vamos a hacer un code de sumar. Fijaros que ya me aparece la funcionalidad sumar. Yo tengo aquí una funcionalidad, un método, una función. A este método sumar, que yo acabo de programar, sumar,
recibe, ya me lo está cantando, oye, necesitamos enviarle dos enteros, el 15, y el 56. Bueno, pues esto es como una especie de subprograma. Sumar recibe dos parámetros, 15 y 56, y lo suma y lo retorna como un entero. Con lo cual, ¿qué voy a pintar? Pues voy a pintar la suma de 15 más 56. No os preocupéis si aún no lo entendemos. La idea de esto es entender que yo puedo tener muchas funcionalidades. Esto es una funcionalidad muy básica de una sola línea, pero puede haber funcionalidades de muchas más líneas. Vale. Entonces, cuando empieza un programa a ejecutarse, hay una funcionalidad, una función que es más poderosa, que se autoarranca, que se autoejecuta. Esa función es la que le denominamos main. ¿Vale? Cuando un programa en C++ tiene una función main y yo quiero ejecutar, poner en marcha ese programa, esto sería el punto de inicio del programa. Y el programa se empieza a ejecutar de arriba hacia abajo. Vamos a ejecutar, a ver qué me está diciendo. Ahora tengo aquí el error. Ah, vale, esto va a ser por el punto H. Vamos a lanzarle. Tengo sumar. Vale, porque esto es que lo tengo mal hecho, no os preocupéis. Es que esto hay que declararlo también aquí. Lo voy a poner por encima. Hay que declararlo antes, ¿vale? La función. Pues no se puede... Simplemente me lo voy a llevar arriba. A ver si me deja. En realidad no se hace así, ¿de acuerdo? Porque esto hay que definirlo y luego se implementa abajo. Lo que quería era escenificarlo, pero no lo está haciendo correctamente, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando... Voy a dejar así compilado. Voy a quitar todos estos, que se vea bien, así y así, ¿vale? Y esto también, es que tengo aquí el std, que no me acuerdo de él, así, así, así y así. Vale, como podéis ver, lo está haciendo correctamente. Veis aquí el 71, ¿vale? Hola, mundo, 71. 56 más 15 son 71. Vamos a lanzar un salto de línea para que se vea mejor. Y no lo está haciendo ahora, ¿por qué? Ah, porque estoy concatenando. Ahora, ¿veis? El 71 se ve más claramente. Ahí. Vale. Como decíamos, esta función sumar, que veis que está por encima, podríamos decir, joder, que esto está antes. No. Siempre se va a ejecutar el main. Cuando yo ejecuto una aplicación, cuando pongo en marcha una aplicación, que es una sucesión sucesiva de instrucciones, lo primero que se va a ejecutar va a ser main. Entonces siempre se va a empezar a ejecutar de arriba abajo. Como podéis ver, code, mando la palabra hola mundo y un salto de línea. Hola mundo y un salto de línea, con lo cual el cursor se pondría delante del 71. Y luego, ¿qué muestro? Muestro lo que valga sumar 1556. Y aquí lo que hago es ejecutar otra subprograma. Este subprograma le ejecuto cuando yo quiero dentro de mi programa principal. En este caso, este subprograma sumar recibe dos valores, hago la suma y los retorno. Con lo cual, al retornarlo, esto retorna un valor que yo lo imprimo. En este caso, el 71. Posteriormente hago un nuevo salto de línea, por eso luego el cursor se nos viene ahí debajo. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces, si hemos entendido esto, mi función main es la que va a ejecutarse. La función main siempre debe devolver un valor. Por eso le estamos diciendo que quiero devolver un valor entero. Ahora veremos qué es esto de un valor entero. Como podéis comprobar, de nuevo vuelve a aparecer la palabra return, en el que devuelvo un 0. Y esto lo devolvemos justamente al llamante. O sea, cuando yo ejecuto la aplicación, si yo lo ejecuto desde aquí, cuando yo lo ejecuto es aquí donde va a devolver, si existe, y yo lo puedo cazar, esa información. ¿De acuerdo? Como podéis ver, hola 71, pero realmente también está devolviendo el 0. Lo que pasa es que yo con este 0 aquí
no estoy haciendo nada. No estoy imprimiéndolo, no estoy haciendo absolutamente nada. Pero la síntesis y un poco la norma nos obliga a decir que tenemos que devolver algo. Yo podría decir que no quiero devolver nada con un void, ¿vale? Entonces esto me lo puedo ahorrar. Pero esto, aunque es factible en otras funciones, por ejemplo aquí, en la función main estamos obligados a devolver algo. Con lo cual, como estamos obligados, pues simplemente devuelvo 0, que no es nada, ¿vale? Sí que es cierto que cualquier otra funcionalidad podríamos decir que no devuelve nada, de tal forma que yo puedo imprimirlo directamente de aquí. Y esto me lo ahorraría. Veréis que el resultado de esto es exactamente, a ver si code A más B, es que no lo veo, si está por aquí en algún sitio. Vale, entonces aquí es sumar 15,56, ¿vale? Lo lanzamos y veis que el resultado es igual contado de otra manera, porque lo estamos haciendo ahí dentro, ¿vale? Bueno, ¿qué me importa de todo esto? Lo que me importa es que siempre de momento vamos a utilizar el include, el IOString, que es una librería que nos permite utilizar el code para poder displayar en el dispositivo de salida por defecto, que de momento es la terminal, pero el dispositivo de salida podría ser otras cosas, ¿eh? ¿Qué más? Que la función main siempre va a ser así de momento, ¿vale? Sí que es cierto que podríamos mandar argumentos aquí, ¿eh? Mirad, cuando yo hago una aplicación ls, pero luego puedo decir "-l". Bueno, pues el "-l" del ls, este "-l" es un argumento que el programa, cuando hicieron el ls, que está hecho en C++, bueno, pues le estoy mandando un argumento y ese argumento llegaría aquí, con lo cual actuaríamos aquí en función del argumento, ¿vale? Y es muy posible que el programa funcione de una forma totalmente diferente en función del argumento que yo le mando. Puedo enviar un argumento o no, como es el caso, ¿veis? No le mando ningún argumento, ¿vale? Entonces, bueno, los argumentos del main pueden ser flexibles, pero de momento, si entendemos esto, es más que suficiente. Bien, vamos acá. Vamos a bajar todo esto, vamos a ponernos aquí. Entonces, de momento tenemos el code que nos permite imprimir en pantalla. Bien, es un programa absurdo, un programa tonto. Realmente no va mucho más allá. Vale, imprimo en pantalla y se acabó. ¿Vale? Pero también podemos cazar. Y eso se hace con thin. Pero, ¿dónde metemos la información? De lo que estoy hablando es, si yo estoy ejecutando un programa, cuando hace un thin, el programa se para y espera a que el usuario dé intro. Todo lo que hemos pulsado, todo lo que hemos escrito antes de intro, va a la memoria RAM. Y la memoria RAM, lo habitual es poner un nombre a ese trocito de memoria RAM donde hemos escrito, ¿no? Podemos renombrar. Entonces, a los espacios de memoria RAM donde yo quiero guardar información, se les denomina variables. En realidad, de momento, le vamos a llamar variables. De momento. Más adelante, realmente van a ser objetos que extienden clases. De momento son variables. ¿De acuerdo? Vale. Dicho de otra forma, me voy a crear esto que voy a hacer ahora, por ejemplo, un entero llamado número, que es igual a 8. ¿Qué acabo de hacer ahí? En esa línea número 18. Cuando os diga línea número 8, fijaros aquí, ¿vale? Entonces es muy interesante el no perdernos, estar pendientes. En este caso, yo lo que quiero aquí es... Joder, voy a beber un poco, me duele la garganta. Es crear una variable de un determinado tipo con un determinado valor. Pensar que las variables son espacios de la memoria RAM donde yo puedo guardar información.
esa información, en el caso de un lenguaje altamente tipado como es C++, esa información tiene que ser de un determinado tipo. O sea, tipado significa tipo. ¿Qué significa tipo? Bueno, pues que yo pueda guardar información de diferente índole. No es lo mismo guardar un valor entero, o sea, el 5, el 8, el 55, que un entero muy grande como el 55.000 millones, un valor decimal, el 5,8, como un gran decimal, el 55.000 millones, tal, como una frase, o como veremos más adelante, valores mucho más cualificados o tipados. Por ejemplo, guardar un alumno, guardar un coche, en un juego guardar un enemigo, y un enemigo estar compuesto de diferentes valores, ¿vale? Pero claro, tenemos que empezar por los valores, por las variables, por los tipos de variables más simples. La variable más simple pues vendría a ser un valor numérico. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí básicamente? Lo que está sucediendo aquí es, vamos a pensar que la pizarra blanca que yo acabo de sacar a la pantalla es toda mi memoria RAM, impoluta, blanca. Cuando yo creo una variable, lo que le estoy haciendo es robar un espacio a la memoria RAM. Y este espacio puedo acceder a él mediante un nombre. Y este nombre le he llamado número. No pongo acento en las variables, no se pueden utilizar acentos, no se puede empezar por un valor numérico, no puede haber espacios y no podéis utilizar caracteres especiales. Reitero, porque es que luego, después de decir esto, es como que no, o no se apunta, o se olvida, o sea, yo no puedo llamar a una variable 1, num, por ejemplo. Eso no se puede hacer. No puede empezar por un valor numérico. Tampoco puede empezar por un espacio. No puede haber espacios. Sí que pueden ser, por ejemplo, empezar por un número, pero con la n en mayúscula, ¿vale? Número y número serían variables diferentes. Entorno de caja significa que número y número en mayúscula y minúscula serían variables totalmente diferentes, ¿vale? Resumidas cuentas, no puede empezar por un valor numérico, no puede haber espacios, no puede haber caracteres especiales. Cuando digo caracteres especiales, pues digo un arroba, un ampersand, un acento, la tilde, este tipo de cosas. O sea, limitaros a utilizar caracteres de la A la Z, sin la ñ, sin los acentos y nunca empezando por un número. Sí que puede ser número 2, esto sí, ¿vale? Yo tengo una variable y este espacio de memoria, ¿vale? Le podéis el nombre que queráis. Sería la forma de acceder a ese espacio de memoria. Y posteriormente en ese espacio de memoria le he metido el 8. Bien. Esto significa que la memoria es dinámica, es volátil, y yo puedo manipularla a mi antojo, con un nombre conocido por nosotros como programadores. De tal forma que yo podría hacer ahora esto. El número de hoy es, voy a poner, fijaros que según voy escribiendo, ya Visual Studio pues me va ayudando. Veis que ya detecta que tengo una palabra reservada, una variable que se llama número, que empieza por nu, con lo cual ya me ofrece las opciones cuando escribo nu. Entonces yo con el cursor, ¿veis? Con los cursores subo y bajo, me sitúo en número, doy a intro y como podéis comprobar, voy a comentar esto. Vamos a ver qué sucede ahora. El número de hoy es, cuidado que hay aquí un salto de línea para que se vea bien, y vamos a hacer otro salto de línea. Vamos a hacerlo así mejor. El número de hoy es 8. ¿Veis que donde está la palabra número, realmente lo que estamos jugando es con el valor que hemos guardado en ese espacio de memoria? El nombre simplemente es la forma de acceder a lo que nos importa. Como decíamos, esto es volátil. O sea, donde hay un 8, mañana puedo poner un 18 y pasado puedo poner un 185. Y dentro de un rato volver a poner cualquier otro valor. O incluso eliminar esta variable. En realidad, cuando nuestro programa termina, las variables estáticas de este tipo
no dinámicas, que es otro concepto un poquito más complejo que veremos más adelante con la generación dinámica de variables, utilizando punteros y este tipo de cosas. Básicamente lo que nos permite es crear espacios de memoria donde guardar información. Pero para que la memoria no se degrade, o sea, yo termino la aplicación y sin embargo sigo consumiendo estos bits o estos KB. No, automáticamente cuando el programa termina, todo esto que hay por aquí desaparece. Y nuestra memoria pues quedaría como estaba en un principio. Esto lo entenderéis muy fácilmente. Hay veces que tu ordenador empieza a ir despacio, lento, simplemente cierras un par de aplicaciones y vuelve. ¿Por qué? Porque lógicamente has descargado la memoria RAM de la información que esa aplicación estaba utilizando en ese momento. Ahora, en esta aplicación tan simple, simplemente tenemos una variable con un valor. Y bueno, pues todo el espacio de memoria que utilice esta librería que nosotros estamos incluyendo, pero que no hemos programado. Y ya os digo que esta librería pues tiene cientos de líneas de código para poder utilizar code y zip. ¿Vale? Bien. Dicho esto, las variables son una de las herramientas más poderosas que tenemos en programación, porque vamos a poder utilizar nuestra memoria a nuestro antojo, pudiendo pivotar sobre ella, pudiendo guardar, extraer y manipularla a nuestro antojo. Pero básicamente las variables son, en esencia, trozos de memoria a los que podemos acceder mediante un nombre y los que podemos guardar la información que nos apetezca siempre que cumpla el requisito de ser un determinado tipo. Cuidado, porque esto más adelante, cuando veamos algún otro lenguaje de programación, por ejemplo PHP o JavaScript, las variables en sí mismo, el concepto es el mismo, pero esos lenguajes de programación no necesitan tener variables tipadas. O sea, es la primera palabrita que viene por delante. Cuando yo creo una variable, la variable número, le estoy metiendo el 8. Esto es como si fuera un cajón. Y en ese cajón guardo una determinada cosa. Siendo el cajón un espacio del mueble, siendo el mueble la memoria RAM. Pues yo creo un mueble, le pongo un nombre y ahí dentro guardo información. Esto sería información, esto sería el nombre. Pero no todos los muebles van a tener un mismo tamaño. Habrá muebles para guardar llaves, pequeñitos. Habrá muebles muy pequeños y escondidos para guardar dinero. Y habrá, muebles. Y habrá cajones mucho más grandes para guardar sábanas. Entonces, en función de la información que yo quiera guardar en mi o mis memorias, en mi o mis variables, o sea, en mi o mis zonas de memoria RAM, le voy a tener que decir qué tipo es. Entonces, en este caso, la palabra reservada, int, significa entero. Hay varios tipos. De forma nativa, esencialmente hablando en C++, tenemos varios. Por ejemplo, podríamos utilizar un doble, valor, un float, un string, bueno, lo dejo así, ¿vale? No, por algún motivo, un string, un booleano, un long, entero. Estoy poniendo algunos. No es necesario. Realmente a mí no me gusta que la gente sepa este tipo, ¿no? Al final del día a día te lo terminas por saber. Lo único que tienes que saber en realidad es que existen tipos. Si tú quieres crear una variable de un determinado tipo, preocúpate de mirar qué tipo es el más adecuado para ti. ¿De acuerdo? A poco que busquéis. O sea, nos tenemos que... vamos a poner tipos de C++, ¿vale? Tipos de variables C++. Entonces, simplemente en cualquier sitio al que vayáis de este tipo de manuales, pues van a hacer referencia a estos tipos. ¿Verdad? Estos son palabras reservadas, tipos de datos. Veis, aquí ya salen algunos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el bool, que es un valor de tipo, es el más pequeño, ¿no? Sería un valor de tipo booleano. Un tipo booleano es
0 o 1, representa el valor 0 o 1. Serían los dos estados binarios que tenemos en electrónica digital, o verdadero o falso, 0 o 1, ¿vale? Entonces solo, única y exclusivamente puedo guardar el valor 0 o el valor 1 o true o false. La palabra reservada, true o false, siendo false 0, true el 1. Bueno, pues hay veces que a nivel visual nos parece más interesante utilizar un bool pues para determinar si está activo o no activo una zona de la aplicación, si un usuario, por ejemplo, ha aprobado o ha suspendido, este tipo de cosas. Luego tenemos los valores enteros que vienen subdivididos. Para un valor entero, pues el 0, el 15, el 44, el menos 5, menos 8, pero no el 5,4, que sería un valor decimal. Entonces, dependiendo del rango, pues como podéis ver, tenemos valores enteros que bueno, no todos tienen 32 bits. Fijaros desde qué número hasta qué número funciona. Esto sería un pequeño entero, esto sería un pequeño entero sin signo, o sea, veis que lo dobla. O sea, si el pequeño entero va desde el menos 32 hasta el 32, si pongo un signo SOR entero, realmente iríamos hasta del 0 al 65.000. Un signo significa sin signo, o sea, no queremos la parte negativa. Y de lo mismo para los enteros normales, ¿vale? Veis que ya llegaríamos ahí a los 4.294 millones, o el long, que fijaros, yo este número ya no sé leer, ¿de acuerdo? Y el long, que ya es un valor de 64 bits, de 2 exponencial a 64, que es un número pues brutalmente grande, que yo no sé leer. Esto no siempre es así, no siempre es así. O sea, estos rangos que veis aquí no tienen por qué siempre ser así. Depende mucho de la plataforma, del ordenador, del sistema operativo, del procesador en el que estéis. Pueden ser rangos más o menos grandes, ¿de acuerdo? Esto tiene sobre todo interés porque en un equipo de última generación, entre utilizar un SOR y un entero, pues es ridículo la cantidad de memoria que vas a utilizar, de diferencia. Lógicamente no es lo mismo utilizar 32 bits que 64 bits, pero es que es ínfimo. Con las cantidades de memoria RAM que vienen hoy en día a ordenadores es totalmente ridículo. Pero sí que es interesante si lo que estáis haciendo es programar algún tipo de autónoma en una plaquita de desarrollo, por ejemplo, una pequeña calculadora de mano, una pequeña boca de riego, un sistema de apertura, una plaquita de desarrollo tipo Arduino o un SP32. Claro, esos vienen con muy poquita memoria RAM. Con lo cual, pues ahorrar unos pequeños bits y utilizar el valor, el tipo de variable adecuado, pues nos puede hacer un uso más eficiente del sistema. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una variable, pues para hacer la tabla de multiplicar que va del 1 al 10, pues tendrá mucho sentido utilizar un SOR entero o un insigne, que utiliza menos bit que un valor entero. Con un bool no me llega, porque solamente puedo guardar el 0 o el 1. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es guardar en la memoria RAM un espacio más o menos grande en función del tipo. No es lo mismo un valor de tipo booleano, que voy a guardar simplemente el 1, que un valor de tipo string, en que voy a guardar, por ejemplo, pues una frase. ¿Vale? Va a ocupar más o menos en memoria. ¿De acuerdo? Como podéis ver, tenemos los float, que son valores decimales más pequeños que los double, que ya son valores brutalmente grandes. O sea, e elevado a la 308, o sea, esto sinceramente no lo sé, ni cómo se ve. Char, que lo que nos va a permitir es guardar un carácter, la A, la Z, el 8, pero el 8 como carácter, no como valor numérico, la J, cualquier valor de tipo char es un carácter, de tal forma que lo podríamos guardar aquí. Los compiladores actuales, pues también podemos utilizar string. Y string básicamente no deja de ser un array de char, o sea, un conjunto de char que forman una palabra o una frase. De tal forma que yo, por ejemplo, voy a poner aquí el string nombre, que es igual a Alfonso. ¿Vale? Bueno, pues igual que tengo aquí la variable número, que es igual a 8, que es de tipo entero, pues tengo la variable nombre de tipo string, que es igual a Alfonso. Ni que decir tiene que esto me daría un error. ¿Vale? Vamos a ver si me lo canta. No me lo está cantando. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad es un error, pero es posible que intente hacer una conversión. Voy a compilar a ver qué hace.
Sí, veis, ya me lo está cantando aquí. Aquí, al depurar, la consola de depuración ya me está diciendo. Vamos a ver, amigo. Tú aquí 8 más esto esto no es un entero, ¿vale? No, no es viable, no es viable, ¿vale? Esto ahí ya me lo está cantando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque básicamente eso es un valor numérico y no es factible. Otra cosa sería hacer un char. Vamos a poner letra y quiero guardar la palabra A, o sea, la letra A. Bueno, pues letra A. Con esto, sinceramente, es mejor la comilla simple. Bueno, pues cuando creamos variables en nuestros lenguajes de programación, cualquiera, una variable, como decíamos, es un espacio de memoria. Lenguajes de programación tipados, tenemos que decir el tipo de información que vamos a guardar. Eso involucra una programación un poquito más exhaustiva, quizás más compleja, de más bajos fondos. ¿Por qué? Porque al hacer esto, realmente somos mucho más cuidadosos con la memoria RAM y estamos ordenando la memoria RAM también por número de bits que ocupan las cosas, los valores que estamos guardando. Es un poquito más rollo a la hora de programar, pero sí que es cierto que vamos a obtener una programación pues más eficiente, más efectiva, más adecuada. Sobre todo cuando ya manejamos estructuras de datos, arrays, cuando no estamos manejando un número, sino un conjunto más grande de números y queremos que tengan algún tipo de relación entre ellos. Entonces, bueno, pues vamos a obtener estructuras en el que si yo quiero tener no un número, sino varios números, vamos a crear cositas de estas, donde vamos a guardar el 5, el 4, el 31, el 38, el 28, y esto está relacionado pues porque a lo mejor son las temperaturas mensuales de una ciudad, porque son las notas de un alumno, porque son... y lo quiero manejar todo bajo el mismo nombre. Entonces esto, pues yo que sé, sería notas. Bueno, pues esto serían las notas. Esta variable llamada notas es un conjunto de valores. En C++ los valores deben de ser del mismo tipo para que todo funcione correctamente. Bien, entonces vamos a eliminar por aquí cositas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, me voy a crear una variable, en este caso la variable número. Pero simplemente la he declarado. Esto se llama declarar. He declarado una variable, la variable número. También la puedo implementar si le pongo un valor. Entonces, he creado una variable número cuyo valor es 45. Durante la ejecución de la aplicación, número puede fluctuar y ahora número, en lugar de 45, pasa a valer 78. Si os fijáis, cualquier sentencia que estoy aplicando, esto es una sentencia, esto es otra sentencia, en C++ siempre tiene que terminar con el punto y coma. Siempre. Siempre. ¿Vale? Cada sentencia terminaría en punto y coma, porque si no nos va a cantar un error, ¿vale? Vamos a lanzar, ya me está cantando aquí el error. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, este es anterior, me lo está cantando aquí, pero veis que me lo dibuja aquí, pero me le marca luego abajo. Y veis que el punto y coma aquí me está diciendo que naranja. Esto es un poco ambiguo, sobre todo al principio de, hostia, ¿qué coño está pasando aquí? ¿No? Bueno, pues aquí, si dais a mostrar, pues a lo mejor os ilumina un poquito más. Nos dice, bueno, pues hay una excepción, punto y coma, ¿de acuerdo? Antes del code, es lo que está diciendo en inglés, ¿no? Pues nada. Ah, sí, coño, pones el punto y coma, vuelves a darle F5 y ya te va a funcionar. Como podéis ver, número valía 45, luego lo machaco, pongo los 78, el número de hoy es, y aquí que muestra, 78. Entonces, estamos manipulando esta información. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, como decíamos anteriormente, vamos a generar otra variable. Puedo, a ver, para no liarlos, número 2, voy a crear la variable número 2 que es igual a 5. Esto se puede hacer así, pero también se puede hacer así. En una sola línea si lo separo por comas, ¿vale? Esto ya va un poco en gusto. A mí en lo personal casi siempre me veréis hacerlo así. Me gusta más de esta forma. Me parece más claro. Sobre todo cuando tienes muchas líneas de código, me parece más interesante, más claro hacerlo con dos líneas. Entonces ahí tengo la variable número y la variable número 2.
Vale, lo que voy a hacer ahora es llevar a cabo, pues, aritmética como en matemáticas. Voy a inventar una variable, la voy a llamar número 3, la tercera, que es igual a lo que vale número, pues como podéis ver, más número 2. Aquí lo que estoy haciendo básicamente es llenar el espacio de la memoria que yo he llamado número 3, que es de tipo entero. No le estoy asignando un valor estático o literal, ¿no? Sino que lo estoy haciendo, oye, pues calcúlame. ¿Cómo calculamos una suma en C++? Con el más. Número 1 más número 3. Y vamos a mostrar aquí la suma de ambos números es número 3. Vamos a ver qué sucede. Tengo aquí un error por algún sitio, no sé por qué. Que falta aquí el punto y coma, ¿lo veis? Siempre me va a advertir. Entonces me dice que la suma de ambos números es 50. ¿Lo veis, no? ¿Por qué? Porque 45 más 5, 50. Esta operación aritmética es factible siempre y cuando ambas variables sean del mismo tipo y den cabida en una operación aritmética de sumar. En C++, el sumar el simbolito de suma, también vale para concatenar. Concatenar significa unir, juntar palabras. Ya lo veremos, ¿vale? Pero es que depende del contexto, ¿vale? Depende del contexto. Porque si el contexto hubiera sido un string, yo quiero crearme un string. Este string lo voy a llamar palabra y vamos a poner hola, ¿vale? Con un espacio. Yo quiero ahora imprimir palabra aquí. Más número. Bueno, voy a hacer una cosa. Para que lo veáis, aquí vamos a meter un espacio para que si no se nos va a juntar. Como podéis ver, la suma de números es hola, ¿vale? Bien, ¿qué pasaría si aquí pongo ahora palabra? Pues que esto no se puede. ¿Veis? Nos dice naranja de la China. Yo no puedo sumar palabra más número. Hola más... Esto es inviable, ¿no? Ahora, otra cosa es que número fuera un string. Número, la variable número, ahora es un string. Vamos a ver si nos pilla algo. Si aquí nos está diciendo que número 2 más. Aquí, en principio, ¿vale? Esto vamos a hacerlo así, así. Vamos a lanzarlo. Ay, perdón, es que me falta una cosita. Seguramente sea por esto. Tengo el número 3. Ahí está, ahora lo está haciendo bien, ¿vale? Como podéis ver, esto es hola, palabra y número 3, que es 50. No está haciendo bien. Vale, es que me está ejecutando el anterior, no me deja hacerlo, ¿vale? Porque en el contexto, lo que quería era concatenar, pero el contexto no me lo está haciendo de forma adecuada, ¿vale? Voy a quitar el string, esto para más adelante. O sea, lo que quería aquí era juntar, ¿de acuerdo? La palabra hola más número, pero esto seguramente haya que convertirlo, ¿de acuerdo? Haya que convertirlo, hay que hacer un catch, ¿vale? Entonces, ya os digo que este más, depende del contexto, actúa como concatenador o como operación aritmética. Bueno, en todo caso, de momento, ¿vale? Vamos a crearnos un valor número 3, que es igual a lo que vale número más número 2. Punto y coma para finalizar, tabulamos. Mirad, si al final, después de estar escribiendo, tenéis algo parecido a esto que no está del todo bien, simplemente control mayúscula I, y veis que
nos lo va a tabular correctamente, ¿de acuerdo? Voy a quitar aquí palabra que ya no nos es necesario. Bien, ahí estaríamos. Entonces, la suma de ambos números es 50. ¿Por qué? 45 más 5 es 50 y este 50 le estamos metiendo dentro de la variable número 3. ¿Vale? Entonces, ¿podemos llevar operaciones aritméticas utilizando nuestro lenguaje? Claro, por supuesto. Es más, vamos a poder utilizar la suma, la resta, la multiplicación, que es el asterisco, y la división. A esto vamos a añadir de momento voy a hablaros sobre el módulo, o lo que es el resto propiamente dicho, pero bueno, voy a hacer una cosa, mirad. Seguro que aquí, en cualquiera de ellas, por eso a mí no me interesa tanto esto cerrar, esto no, esto por aquí, tampoco. Y solamente viene el if, entra y salida de datos. Sí, no, esto no nos interesa. Para que tuvierais alguna referencia al hilo de todo esto, ¿vale? Voy a buscar operaciones aritméticas. El primero, o sea, es que me da igual. Seguro que encontráis. Bueno, como se está diciendo, operaciones aritméticas, tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división, que podemos llevar a cabo algún tipo de pedir datos. Esto no me interesa. Quería completar esto. Suma, resta, multiplicación. El módulo puede ser interesante. La asignación, el incremento, el decremento, estas pueden ser interesantes. Pero, esto es, os lo iré explicando un poquito, porque si no yo creo que luego al final, si no se hace bola, ¿vale? En mi experiencia, sí que simplemente voy a aumentar el módulo, ¿vale? Voy a añadir el módulo que no es la típica, no lo vais a encontrar típicamente en matemáticas, ¿vale? Entonces, ¿yo puedo sumar? Sí. ¿Puedo restar? Sí. ¿Puedo multiplicar? Sí. Y también puedo hacer el módulo que es con el símbolo de... lo diré. Con el simbolito de porcentaje. ¿Qué es el módulo? El módulo es el resto que se produce de una división entera. Y este es un tema que debe de quedar muy claro. Las divisiones decimales, en el momento que en una división hay involucrado un valor decimal, sea en el dividendo o en el divisor, no puede haber resto. Habrá un cociente de un volumen exageradamente grande, periódico, de números, después de la coma. Pero no puede haber resto. Sin embargo, en una división entera, el módulo representa el resto. ¿De acuerdo? Entonces, dicho de otra forma, si yo divido 5 entre 2, esto es igual a 2, ¿verdad? 5 entre 2 a 2, 2 por 2, 4. Y el resto, 1. Sobra 1. Bueno, pues 1 sería el módulo. O sea, que si la operación es 5 módulo 2, 5 módulo 2, esto es igual a 1. Eso nos da el resto, ¿de acuerdo? Y es muy útil en programación el módulo, muy útil, ¿vale? Súper útil. Entonces, recordarlo, porque llegará un momento en el que seguro que os mando algún tipo de aplicación donde pues tenéis que utilizar el módulo, recordarlo, ¿de acuerdo? El módulo es el resto que se produce de la división de valores enteros, ambos enteros, ¿de acuerdo? En ambas, en tanto el dividendo como el divisor. A ver,
En realidad, si yo hiciera 5 entre 2, no sería 2, sería 2, perdón, 2, lo que fuera, ¿no? 5 entre 2 a 2,5, ¿verdad? Eso sería, en una división, ese sería. Pero, si en lugar de decir que quiero la división, digo que quiero el módulo, no va a generar el valor decimal, sino que me va a dar, o sea, lo que me va a escupir es el resto que se produciría si no he hecho mano de los números decimales. ¿De acuerdo? Eso significa que si vosotros dividís 5 entre 2, claramente te va a dar 2,5. No te va a dar 2, ¿vale? O sea, todo su justa medida. Bien, tipos. Hemos dicho que tenemos que elegir el tipo de variable adecuado a... el tipo de variable adecuado a aquel contexto o contenido que quiero manejar. Hemos hablado de operaciones aritméticas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar también sobre... Vamos a quitar este code como un chorro de datos, en el que empezaríamos desde izquierda hacia derecha. Si os fijáis, estoy utilizando constantemente este simbolito, ¿no? Que lo que hace es como que llevar toda la marea de datos hacia aquí para ser visualizada. ¿Por qué hago esto? Pues hago esto porque es una forma de juntar, podríamos decir, los valores o las palabras estáticas que están entre comillas. En este caso aquí, esto me sobra, voy a quitar todo esto, me sobra, hasta ahí se ve mejor, con las partes dinámicas. Entonces, code y le mando todo esto que es estático, cierro y veis que luego esto es dinámico. Lo tengo que sacar de las comillas. Es así, es la síntesis. O sea, esto sí que no tiene lógica. Esto básicamente es como funciona la síntesis de, en este caso, el code. En otros lenguajes de programación, yo qué sé, si fuera PHP haríamos un echo, ¿vale? Un echo y pondríamos aquí la suma de ambos números es 2 puntos y luego concatenamos con un punto y ahí sería $número. En JavaScript, pues podríamos hacer un console.log si lo queremos enviar a la consola y entre los paréntesis y aquí se concatena con un más. Pues cada lenguaje tiene una síntesis para enviar al dispositivo de salida, a la consola. Nosotros, en este caso, para poder juntar literales o estáticos, ¿no? Que sería lo que está entre las comillas con temas dinámicos, pues tenemos que ir haciéndolo de esta forma. Veis que luego al final hago un salto de línea, que como de nuevo es un estático, pues va entre comillas y hago el salto de línea. Y eso lo que provoca, pues, el 50 este que tenemos aquí, ¿vale? Por último, antes de hacer nosotros alguna pequeña práctica y que empecéis a trabajar con todo esto un poquito, de momento con lo poco que tenemos, pues salen aplicaciones pues muy pequeñitas, pero más que suficientes, ¿vale? Para ir aprendiendo. Vamos a estudiar al revés, o sea, no mostrar de la pantalla, sino nosotros cazar del dispositivo de entrada. El dispositivo de entrada por defecto, de momento, en la consola es el teclado, ¿vale? Entonces, para eso vamos a utilizar una herramienta que es Thin. Thin también está incluido en el subconjunto std del IOStream, ¿vale? O sea, no necesitábamos poner aquí que quiero acceder al std, no, Thin. Y funciona exactamente al revés, o sea, esto representa el teclado, todo lo que hemos escrito en el teclado hasta que pulsamos intro se va a mover hacia donde yo quiera. En este caso, yo lo voy a mover hacia número. Termino. ¿Vale? Y vamos a hacer un pequeño programita, ¿vale? Vamos a eliminar todo esto. Me puede decir el primer número. 2 puntos. Entonces, justo aquí, el programa se para cuando encuentra un fin. Para que lo veáis, vamos a ejecutar. ¿Me puede decir un número? ¿Veis dónde está el cursor? Recordad que hay un code aquí debajo y el sumar que imprimía, ¿vale? No hemos llegado. Pues aquí yo voy a imprimir, por ejemplo, 45. Hasta que no doy intro, la tecla intro, el programa no continúa. Y veis que posteriormente me imprime el 71, porque es la suma.
Bueno, ¿qué ha pasado con el 45 que yo he escrito? Que se ha metido aquí dentro. Se ha metido en la variable número. Me voy a copiar, vamos a pegar, me puede decir el número 2. Vamos a poner aquí el número. ¿Me puede decir el número 1? ¿Me puede decir el número 2? Y vamos a meter el número 2 en la variable número 2, que lo tenemos aquí. Antes había un 45, ahora hay un 5, ¿vale? Vamos a imprimir aquí un code. Vamos a poner así, entre comillas, la suma de número, lo que valga número, es dinámico, ¿verdad? Y más. Es como que imprimimos o sea, no, ahí no estoy sumando, simplemente estoy imprimiendo en pantalla el simbolito más. Número 2. Ahora de nuevo estático. Dejo un espacio para que no se pegue. Es de. Y vamos a poner número más número 2. ¿Vale? Vamos a comentar todo. Vamos a lanzar a ver qué sucede. Bueno, nos dice la suma de 45 más 5 es 50. Aquí lo veis. ¿De acuerdo? Y ya me dice, ¿me puede decir el primer número? Un segundo. Díselo a Claudia. Claudia le toca dar clase ahora. ¿A qué hora? Ahora mismo ya acabo de llegar y está en la cocina. ¿No está Javier? No, Vete cambiándote. ya estoy cambiada. Las zapatillas, ahora voy yo. Vale, abajo. Perdona un segundo. Estaba tomando la cría. Bueno, como os decía, como podéis ver, vamos a poner aquí delante un barra n, para que haga un salto de línea. Volvemos a ejecutar. Bueno, tengo que dejar perdonad, y volvemos a ejecutar. Como podéis ver, me dice, la suma de 45 más 5 es 50. El resultado, aquí lo tenéis, ¿lo veis? Número más número 2 es de 50. Porque estamos imprimiendo esto que es estático con esto que es dinámico, aquí. Luego el más que es estático, el 5 que es dinámico, es de que es estático, y luego veis que aprovecho y hago la operación aritmética in situ y ahí vemos el resultado. ¿Vale? Me voy a copiar ahora esa línea justo aquí, en el que después de pedir los dos números, lo que voy a hacer con el CIN es totalmente machacarlo. Machacar número que valía 45, machacar 2 que era 50, para volver a mostrarlo. Y vamos a intentar, voy a parar, veis que aquí cuando estoy, ahora mismo el programa se está ejecutando, lo que voy a hacer es pararlo y lo voy a volver a ejecutar, dando F5, le lanzo. Entonces, la suma de 45 más 5 es 50. Yo voy a imprimir ahora 99, doy intro. 1, con lo cual 99 más 1 sería 100, ¿no? Como podéis, aquí me está... Sí, está bien, ¿eh? Es que este 71 es esto, ¿vale? Voy a imprimir aquí para que se vea. Está bien. Ahora. Un barra para que haga ese salto. Venga, lo voy a volver a lanzar. Venga. 99. Cuidado, porque hay veces que si no picas aquí, ¿veis dónde estaba picando? Vale, me sitúo aquí con el cursor. 99. 1. Y cuando damos intro, es cuando realmente pasamos esa información del teclado hacia la variable. ¡Cuidado! Porque la información que metemos tiene que ser acorde a lo que se espera. O sea, si esto es un número, aquí no puedo escribir Pepito Grillo, porque me va a fallar. Esto es de momento un poco austero, estaréis conmigo. Damos intro, y como podéis ver, la suma de 99 más 1 es 100. ¿Vale? Bueno, pues tenemos una pequeña aplicacioncilla, de momento un poco austera, que nos permite
llevar a cabo un pequeño cálculo, tras pedir los datos al usuario. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda hasta ahora? Vale. Voy a parar el vídeo entonces. Si no tenéis vídeo... Sí.